Querido hermano, querida hermana, qué alegría tenerte aquí en este espacio donde buscamos la verdad que viene de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte con franqueza, porque el tema que trataremos no es sencillo, pero es vital para tu vida espiritual. ¿La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una secta? Más allá de un simple nombre, más allá de las intenciones de quienes la integran, debemos ver la realidad según la Biblia. La verdad es esta: la Iglesia Adventista no es la verdadera Iglesia de Cristo. No estoy aquí para atacar a personas. Sé que dentro de ese movimiento hay hombres y mujeres sinceros que aman a Dios. Pero debemos diferenciar entre sinceridad humana y verdadera doctrina divina. Muchos han sido engañados por enseñanzas humanas que se presentan como si vinieran de Dios. La palabra de Dios nos advierte en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy abriremos la Biblia juntos y recorreremos 10 fundamentos para discernir la verdad de la mentira, la verdadera Iglesia de Cristo, de los movimientos humanos. Este mensaje no es para condenar, sino para iluminar, porque cuando la luz de Cristo resplandece, las tinieblas no pueden resistir. Y antes de continuar, te invito a que al final de este video des clic en like, te suscribas al canal y compartas este mensaje con alguien que necesita escuchar la verdad. Además, quiero que dejes un comentario con esta frase: solo Cristo es la verdad, para declarar juntos nuestra fe en el Salvador. Amado hermano, amada hermana, para poder responder a la pregunta central de este mensaje, necesitamos primero aclarar algo fundamental. ¿Qué significa realmente la palabra secta desde una perspectiva bíblica? Hoy en día, cuando escuchamos la palabra secta, muchos piensan en grupos extraños, con prácticas ocultas, con líderes fanáticos o manipuladores. Pero la Biblia nos muestra que el concepto de secta va mucho más allá de eso. La palabra secta, en el griego del Nuevo Testamento, es jairesis, de donde también viene la palabra herejía, y se refiere a divisiones, partidos o grupos que se apartan de la enseñanza original de los apóstoles. Es decir, una secta no siempre se presenta como algo oscuro o misterioso. Muchas veces se viste de religión, de fe sincera. Incluso utiliza la Biblia, pero la distorsiona. Mira lo que dice la Escritura en Hechos 20, 29, 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Notas lo que dice Pablo? Los lobos no vienen de afuera solamente, también se levantan de en medio del mismo pueblo, con apariencia de piedad, pero con corazones desviados. En 2 Pedro 2:1 encontramos otra advertencia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una secta, según la Biblia, se caracteriza por 3 cosas. 1. Se aparta de la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. 2. Introduce revelaciones humanas por encima de la palabra de Dios. 3. Divide el cuerpo de Cristo, levantando un grupo exclusivo que afirma tener la verdad que los demás no poseen. Amado, entiende esto. Una secta no se reconoce por el fervor de sus seguidores, ni por el celo religioso que muestran. Se reconoce por su relación con la verdad revelada en la palabra de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 8:31-32, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. La verdadera iglesia no es la que proclama tener secretos especiales, fechas ocultas o profetas modernos. La verdadera iglesia es aquella que permanece en la palabra de Cristo y vive en la libertad del Evangelio. Por eso, cuando analizamos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debemos hacerlo con esta definición bíblica en mente. ¿Se mantiene en la doctrina de Cristo o la ha distorsionado con añadiduras humanas? Y esa es la pregunta que iremos respondiendo en los próximos tópicos, con la Biblia abierta y el corazón dispuesto. Querido hermano, querida hermana, si hemos visto que una secta se reconoce por su distorsión de la verdad, necesitamos ahora preguntarnos, ¿cómo reconocer la verdadera Iglesia de Cristo? La Biblia no nos deja sin respuesta. El Señor nos dio señales claras para que no andemos confundidos. En Mateo 16:18, Jesús dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». La roca no es un profeta moderno, no es un movimiento religioso, no es un día de la semana. La roca es Cristo mismo. Una iglesia que coloca otro fundamento que no sea Jesucristo ya se ha desviado. La verdadera iglesia permanece en la doctrina de los apóstoles. En Hechos 2:42 leemos, «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». El patrón de la Iglesia no es la opinión de hombres ni escritos adicionales, sino la enseñanza apostólica contenida en la Biblia. La verdadera Iglesia manifiesta unidad en el Espíritu. Jesús oró en Juan 17:21, «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». La verdadera iglesia no se levanta como un grupo especial que mira a los demás cristianos como si fueran inferiores o falsos. Al contrario, busca la unidad en la verdad de Cristo. Iglesia da fruto de amor. Jesús declaró en Juan 13:35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». La señal más clara de la iglesia verdadera no es el sábado, no es un profeta, no es una dieta, sino el amor de Cristo manifestado en la vida de sus hijos. Iglesia predica el Evangelio de la gracia. El apóstol Pablo afirmó en Efesios 2:8-9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Cualquier iglesia que predique que la salvación depende de guardar un día, cumplir una dieta o seguir las visiones de un líder humano, está negando la gracia de Cristo. La verdadera iglesia no se reconoce por tener un nombre atractivo, ni por decir «somos el pueblo remanente», ni por tener un profeta humano como guía. La verdadera iglesia es aquella que está en Cristo, permanece en su palabra, vive en amor, predica la gracia y se mantiene unida en el Espíritu Santo. Y ahora que sabemos cuáles son las marcas de la verdadera iglesia, en el próximo tópico veremos de dónde salió la iglesia adventista y cuál es su verdadero origen humano. Porque para discernir, necesitamos conocer la raíz. Amados hermanos y hermanas, ya hemos visto cómo se define una secta y cuáles son las señales de la verdadera iglesia de Cristo. Ahora necesitamos mirar con ojos abiertos y corazón humilde al origen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque una obra que no nace del Espíritu Santo, sino de los errores humanos, no puede ser considerada la verdadera Iglesia de Cristo. El movimiento de William Miller. La historia comienza en el siglo XIX, con un predicador bautista llamado William Miller. Él estudió las profecías de Daniel y, usando sus propios cálculos, afirmó que Cristo volvería entre 1843 y 1844. Miles de personas lo creyeron, vendieron sus propiedades, dejaron sus trabajos
se vistieron de blanco y esperaron el regreso del Señor en lo que llamaron el Gran Movimiento Adventista. Pero Cristo no vino en la fecha anunciada. Ese acontecimiento es conocido como el Gran Chasco de 1844. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ves, hermano? Desde el principio, el movimiento adventista nació sobre un error profético, sobre un anuncio que la Biblia misma ya había negado. Después de la gran decepción, surgió una joven llamada Ellen Gould White, que comenzó a tener supuestas visiones y revelaciones. Ella afirmó que su misión era dar la interpretación correcta de lo que había pasado, que en 1844 Cristo no había regresado a la tierra, sino que había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, comenzando así una obra llamada Juicio Investigador. Pero, amado, esa doctrina no está en la Biblia. Es una explicación humana para justificar un error humano. La palabra de Dios nos advierte en Jeremías 23:16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Con el tiempo, el grupo de seguidores de Ellen G. White se organizó oficialmente en 1863 como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su identidad se construyó sobre 3 pilares. La observancia del sábado como señal del verdadero pueblo de Dios. La aceptación de las visiones de Ellen G. White como guía profética. La doctrina del juicio investigador como explicación central de la fe. Amado hermano, ¿te das cuenta? La base de la Iglesia Adventista no es Cristo y su Evangelio de gracia, sino un conjunto de errores proféticos y revelaciones privadas. La Escritura nos dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El único fundamento válido para la Iglesia es Jesús crucificado y resucitado. Todo lo que se construya sobre otro fundamento, tarde o temprano caerá. La Iglesia Adventista nació de un fracaso profético, de la confusión y del intento de justificar errores humanos. No nació de la revelación pura del Espíritu Santo ni de la doctrina de los apóstoles. Por eso, aunque muchos dentro de ella sean sinceros, el origen mismo demuestra que no es la verdadera Iglesia de Cristo. En el próximo tópico veremos un error central que sostiene su estructura: el énfasis equivocado en la ley y el sábado. Queridos hermanos y hermanas, uno de los pilares más visibles y característicos de la Iglesia Adventista es su obsesión con la ley del Antiguo Testamento y, especialmente, con el día sábado. Para ellos, el sábado es la señal de que alguien pertenece al verdadero pueblo de Dios. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? La ley fue dada a Israel, no como camino de salvación. En Éxodo 31:13, Dios dijo al pueblo de Israel: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El sábado fue dado como señal exclusiva entre Dios e Israel, no como requisito para la salvación del mundo entero. Cristo cumplió la ley y nos dio un nuevo pacto. Jesús declaró en Mateo 5:17, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no anuló la ley, pero la cumplió perfectamente, y en la cruz nos abrió el camino hacia un nuevo pacto, no basado en tablas de piedra, sino en su sangre preciosa. El apóstol Pablo lo explica claramente en Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El sábado no es obligatorio para los cristianos. Los adventistas enseñan que guardar el sábado
es una marca indispensable de la verdadera iglesia. Pero la palabra de Dios enseña lo contrario. En Colosenses 2, 16, 17 leemos: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Aquí Pablo es claro: los días de reposo, incluyendo el sábado, eran sombra de Cristo. Ya no son obligatorios, porque la realidad ha llegado. Jesús es nuestro verdadero reposo. El peligro del legalismo. Los adventistas colocan una carga sobre los hombros de las personas, diciendo: si no guardas el sábado, no eres salvo. Eso es exactamente lo que Pablo combatió en la carta a los Gálatas, cuando algunos querían obligar a los cristianos a guardar la ley judía. En Gálatas 3, 10, 11 leemos: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, mas el justo por la fe vivirá. El legalismo es una trampa que aparta al hombre de la gracia de Cristo. Nadie puede ser salvo por cumplir mandamientos. Solo somos salvos por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, el verdadero reposo en Cristo. Jesús mismo nos invitó en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amado hermano, el verdadero reposo no está en un día de la semana, está en una persona, Jesucristo. El sábado fue sombra. Cristo es la realidad. El sábado fue señal temporal. Cristo es nuestra salvación eterna. La Iglesia Adventista se aferra a la ley y al sábado como si fueran el centro del Evangelio, cuando la Biblia enseña que Cristo es el cumplimiento de la ley y que en Él tenemos libertad. La insistencia en el sábado no es fidelidad a Dios, sino un retorno a las sombras del antiguo pacto. En el próximo tópico veremos otro pilar equivocado que sostiene al adventismo: el peligro de añadir revelaciones humanas a la Biblia. Querido hermano, querida hermana, hemos visto que el adventismo se apoya en la ley y en el sábado como si fueran el centro del Evangelio. Pero hay un error aún más profundo: colocar las palabras de un ser humano al mismo nivel, o incluso por encima, de la palabra de Dios. La Escritura misma afirma en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado, la Biblia es suficiente. No necesita corrección, ni complemento, ni nuevas revelaciones. Todo lo que necesitamos para la salvación está en ella. Sin embargo, la Iglesia Adventista levantó a Ellen G. White como su autoridad profética. Ella escribió miles de páginas en libros y artículos que los adventistas consideran una luz menor, que supuestamente conduce a la luz mayor de la Biblia. Pero en la práctica, sus escritos muchas veces se usan para interpretar la Biblia, lo que significa que la voz de Ellen White termina teniendo autoridad sobre la palabra de Dios. Esto contradice lo que dice Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hoy nuestra autoridad final no es un profeta humano, sino Jesucristo revelado en las Escrituras. La Biblia termina con una advertencia solemne en Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Qué vemos aquí? Dios no permite añadir ni quitar nada de su palabra.
Cuando un movimiento religioso pone escritos adicionales como necesarios para entender la Biblia, está cayendo en desobediencia y en peligro espiritual. En Hechos 17:11, los bereanos fueron elogiados porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nota, amado, ellos no comparaban lo que Pablo decía con visiones modernas ni con profetas humanos. Ellos comparaban todo con las Escrituras. Ese debe ser también nuestro criterio hoy. Los adventistas llaman a los escritos de Ellen G. White el espíritu de profecía, pero la Biblia dice claramente en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El verdadero espíritu de profecía no es una mujer del siglo XIX, sino la revelación de Jesucristo mismo. Todo profeta que no testifica plenamente de Cristo y que no se somete a la Biblia no viene de Dios. Amados hermanos y hermanas, después de ver cómo el adventismo pone peso en la ley, en el sábado y en las visiones de Ellen G. White, necesitamos volver al centro de todo, Cristo y su Evangelio eterno. El apóstol Pablo advierte en Gálatas 1:6-9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. En Colosenses 2:9-10 leemos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Lo ves, amado? Estamos completos en Cristo. No necesitamos añadir sábado, ni profetas humanos, ni doctrinas inventadas. En Cristo tenemos perdón, gracia, vida eterna, acceso al Padre y poder para vivir en santidad. El adventismo hace exactamente lo que los fariseos hacían en tiempos de Jesús, añadir cargas sobre los hombros de la gente. Jesús los reprendió en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El Evangelio no es un yugo de esclavitud, sino un camino de libertad en Cristo. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley señalaba al Salvador, pero la gracia es el regalo que recibimos en él. Quien pone la ley en el centro, quita a Cristo del centro. Pablo resumió su mensaje en 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Esa es la esencia de la iglesia verdadera. Proclamar a Cristo crucificado y resucitado. No predicar calendarios, dietas o profetizas, sino al Hijo de Dios que nos amó y se entregó por nosotros. Amado hermano, si alguna vez dudas de cuál es la iglesia verdadera, recuerda esta verdad. La iglesia verdadera es aquella donde Cristo es suficiente y el Evangelio es central. Si alguien necesita añadir algo más para completar el Evangelio, ese ya no es el Evangelio de Cristo. En el próximo tópico veremos las consecuencias de apartarse de este centro, el impacto espiritual de las falsas doctrinas. Amados hermanos y hermanas, hemos visto que el verdadero Evangelio se centra en Cristo y en su obra perfecta. Pero ¿qué sucede cuando un movimiento religioso introduce falsas doctrinas y desvía la mirada del creyente? Las consecuencias son graves y afectan profundamente la vida espiritual. El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios 11:3-4, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o si recibís otro espíritu u otro evangelio, bien lo toleráis. La primera consecuencia de una falsa doctrina es la confusión espiritual. El creyente ya no sabe en qué confiar: ¿en la Biblia? ¿En las visiones de un líder? ¿En las reglas de un grupo? Esa confusión roba la paz que Cristo nos da. Cuando se enseña que la salvación depende de guardar la ley, el sábado o ciertas prácticas externas, los creyentes terminan atrapados en un ciclo de culpa y condenación. El apóstol Pablo lo describe en Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El legalismo no produce vida, produce esclavitud. El cristiano pierde la alegría de la gracia y vive bajo el temor constante de no cumplir lo suficiente. Otro fruto amargo de las falsas doctrinas es el orgullo espiritual. Muchos dentro del adventismo se consideran el pueblo remanente, como si fueran superiores a los demás cristianos. Esto contradice la humildad que Cristo enseñó. En 1 Corintios 1:10-13, Pablo reprende las divisiones en la iglesia. Unos decían: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos. Y él responde: ¿acaso Cristo está dividido? La verdadera iglesia no se gloría en un nombre humano ni en un grupo especial, sino en Cristo crucificado. Cuando el énfasis está en doctrinas secundarias, la persona deja de contemplar al Salvador, y eso es mortal para la vida espiritual. Jesús mismo dijo en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Cualquier doctrina que aleje al creyente de la dependencia diaria de Cristo es destructiva. Este es el punto más serio. El apóstol Pablo declara en Gálatas 1:8-9 que aquel que predica otro evangelio está bajo maldición. No se trata de una diferencia menor, se trata de la salvación eterna. Quien se aferra a un evangelio falso, por más religioso que sea, está en camino de perdición si no se arrepiente. El impacto de las falsas doctrinas es devastador. Confusión, esclavitud, orgullo, división y, en última instancia, condenación. Por eso el Señor nos llama a volver siempre a su palabra, a la simplicidad del Evangelio de Cristo. En el próximo tópico veremos la invitación amorosa de Dios a todo aquel que está en medio del error, un llamado a salir de toda enseñanza falsa. Queridos hermanos y hermanas, después de ver el impacto devastador de las falsas doctrinas, la pregunta que muchos hacen es: ¿qué debe hacer alguien que se encuentra dentro de un sistema religioso que no es bíblico? La respuesta está en la misma palabra de Dios: salir y volver a Cristo. En Apocalipsis 18:4 escuchamos una voz poderosa desde el cielo que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios reconoce que dentro de sistemas corruptos todavía hay personas que le pertenecen. Él los llama pueblo mío, pero también los llama a dar un paso de fe, salir de en medio de la confusión y abrazar la verdad en Cristo. Salir de una falsa doctrina no significa odiar a quienes todavía están dentro. Se trata de obedecer al Señor, poner a Cristo por encima de cualquier tradición o institución humana. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Las ovejas verdaderas no se quedan donde no está la voz del buen pastor. Ellas escuchan y siguen a Cristo. En Génesis 12:1, Dios llamó a Abraham diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ese llamado fue difícil, pero era necesario para que Abraham experimentara las promesas de Dios. De la misma manera, quien hoy está atrapado en doctrinas falsas debe tener el valor de salir para vivir en la verdad del Evangelio.
Cristo nos asegura en Juan 8, 31, 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad no se encuentra en un sistema religioso, ni en reglas, ni en profetas humanos. La libertad se encuentra en permanecer en la palabra de Cristo. Count your phone and down and throw away. Hermano, hermana, si estás escuchando este mensaje y todavía te encuentras dentro del adventismo o de cualquier otra enseñanza falsa, quiero hablarte con amor. Cristo te llama hoy a salir. No te quedes atrapado en un sistema que reemplaza a Jesús con leyes, días o profecías humanas. Ven a la cruz, confía en su gracia y experimenta la vida abundante que solo Él puede dar. El Señor no quiere que ninguno se pierda en medio de la confusión. Su voz resuena clara: «Salid de ella, pueblo mío». Obedece a ese llamado, porque al otro lado de la obediencia hay libertad, hay vida y hay comunión verdadera con Cristo. En el próximo y último tópico veremos la conclusión de todo este mensaje. La única esperanza está en Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, después de haber recorrido juntos estos 9 tópicos, podemos ver con claridad algo fundamental. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque tenga personas sinceras, no es la verdadera Iglesia de Cristo. Sus doctrinas, su énfasis en el sábado, su dependencia de revelaciones humanas y su legalismo la alejan del Evangelio puro de Jesucristo. La Biblia nos dice en Colosenses 2:10, «Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad». Cristo es suficiente. No necesitamos leyes humanas, días especiales ni profetas modernos. Él es nuestro fundamento, nuestra salvación y nuestro guía. En Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay otra esperanza, no hay otra puerta. Todo lo que no nos conduce a Cristo nos aleja de la vida eterna. Si hoy escuchas esta palabra y tu corazón ha sido tocado, escucha la voz de tu Salvador. Él no quiere que permanezcas en errores humanos. Él te invita a abrazar la verdad de su palabra, confiar únicamente en su gracia, vivir una vida transformada por su Espíritu. La verdadera Iglesia no se identifica por un nombre, un día o un profeta humano, sino por estas marcas: permanecer en la enseñanza de los apóstoles y de Cristo, manifestar amor fraternal, predicar el Evangelio de gracia, mantener la unidad en el Espíritu Santo. Si cumples estas cosas, aunque estés solo, eres parte de la verdadera Iglesia de Cristo. Amado hermano, amada hermana, la palabra de Dios ha sido clara. No pongas tu esperanza en sistemas humanos. Vuelve tu mirada a Jesucristo, entrégale tu vida y déjate guiar por su Espíritu. Solo Él puede dar paz verdadera, perdón completo y vida eterna. La Iglesia Adventista no es la verdadera Iglesia. Su origen, doctrina y prácticas la alejan del Evangelio. La verdadera Iglesia permanece en Cristo, su palabra y su Espíritu. La única esperanza de salvación es Jesucristo. Queridos hermanos, si este mensaje tocó tu corazón, dale like, suscríbete, comparte este video y comenta. Solo Cristo es la verdad. Que la palabra de Dios haga su obra en tu vida y te guíe siempre en la verdad que libera.